Buenos días, Inge. Buenos días. Un minutito, admitiré estos chiquitos. Vamos a... Perdón. Buenos días a todos. Entonces vamos a continuar prácticamente con lo que es el tema número 1 de lo que es la materia de contabilidad básica. Vamos a grabar. Y hemos hablado hemos visto en el Código de Comercio prácticamente todas las obligaciones a las cuales estamos sujetos, como cuando queremos realizar actividades comerciales. En el 1.2 lo que tenemos que ver es las empresas. Las empresas se clasifican desde diferentes puntos de vista y de diferentes criterios, entre los que tenemos, por ejemplo, tenemos las empresas de acuerdo a su naturaleza. Las empresas se van a clasificar en empresas comerciales, empresas industriales y empresas de servicios. De acuerdo a su naturaleza, las empresas comerciales son aquellas que se dedican simplemente a comprar y vender los productos. No tienen más, o sea, ellas pueden cambiar, pero no hacen nada más que de modificar, ¿no es cierto? En cambio, las industriales son aquellas que compran ya sea materia prima o material directo y lo transforman en otro producto para luego ser vendido. Empresas de servicios son aquellas que por el contrario, no transforman, no venden algún bien o servicio tangible, sino por el contrario, intangible, que no se pueda utilizar, ¿cierto? Entonces, estas son las empresas de acuerdo a su naturaleza. Comerciales, aquellas que simplemente se dedican a comprar y vender los productos. Las empresas industriales, que son aquellas que transforman ya sea materias primas o materiales directos en otros productos que también obviamente los van a vender. Y las empresas de servicios son aquellas que van a vender, que no producen, pero no producen bienes tangibles, pero sí prestan un determinado servicio, por el caso del transporte, el turismo. Esas son las empresas de servicio. Comerciales son aquellas que venden autos, que venden cocinas, que venden azúcar, o sea, no son las que producen. En cambio, las industriales, vamos a decir, aquellas, por ejemplo, las que venden, las sillas, los roperos, las camas, esas son empresas industriales que transforman, ¿no es cierto? Las empresas que venden ladrillos, tejas, son empresas que están transformando. Luego, el segundo punto, de acuerdo a su organización, se van a dividir en naturales o unipersonales, se les llama así, y las empresas jurídicas y las sociedades. Las unipersonales, vamos a decir, las empresas unipersonales son las que obviamente hay un solo dueño, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros puede aperturar su empresa y estas empresas naturales pueden ser del tipo comerciales, pueden ser industriales, pueden ser de servicios, pero la característica es que tienen que una sola persona es el dueño de la empresa. Por lo tanto, la responsabilidad del dueño de la empresa es limitada con todos sus bienes incluidos. Eso quiere decir que si nosotros hacemos una empresa y para nuestros acreedores, para nuestros trabajadores, para impuestos internos, si tenemos deudas con ellos, entonces vamos a decir, si nosotros
tenemos la casa a nuestro nombre, tenemos el auto, tenemos la moto, la bicicleta. Entonces, con todos sus bienes vamos a responder a nuestros acreedores, ¿sí? Adelante, Caterine. ¿No hay consultas, dudas? ¿Había alguien que había levantado la mano? Ya. Entonces, continuamos. Las empresas jurídicas, ¿no es cierto? Dentro de las empresas jurídicas tenemos la característica que estas empresas son formadas por sociedades. Quiere decir que están conformadas por dos personas. Ser una sociedad, obviamente tenemos que ser dos o más personas, no importa. Existen diferentes tipos de sociedades. Ahora vamos a ver las más comunes que se utilizan en nuestro país o en nuestro departamento, en nuestro país en general, son las de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Entonces, una sociedad de responsabilidad limitada está compuesto por 2 hasta un máximo de 25 socios. O el nombre de la empresa conocido así, tiene que ir siempre acompañado de qué tipo de sociedad se está presentando. Entonces, para la sociedad de responsabilidad limitada, LT, podemos abreviar limitada, LTDA, ¿no es cierto? Para la sociedad anónima, SA. Para la sociedad en comandita simple, SCS. Sociedad en comandita por acciones, SCA. Y para la compañía, son las sociedades colectivas, va a ir el nombre de uno de los socios y compañía, más otros, ¿no es cierto? Porque de lo contrario sería una empresa unipersonal, o sea, Pérez y compañía. Rojas y compañía, que estamos diciendo que no solamente es el señor Rojas el dueño de la sociedad, sino que hay otras personas. Sociedades accidentales y las sociedades accidentales, esos son los tipos de sociedades que existen. Las sociedades de responsabilidad limitada, hemos dicho, son empresas que van a funcionar con 2 hasta 25 personas máximo. Son empresas medianas, ¿no es cierto? Donde los aportes de capital puede ser en especie, eso quiere decir yo voy a poner mi auto, voy a poner las mercaderías o en dinero en efectivo. De los dos sirve, ¿no es cierto?, para formar este tipo de sociedades. Las de responsabilidad limitada, entonces lo único que nosotros vamos a hacer es poner un capital. Entonces, el capital que nosotros ponemos puede ser igual entre los dos socios, si somos 2 socios, si somos 3, si somos 4, o uno de ellos puede poner más y el otro puede poner menos. ¿Cómo nos vamos a distribuir las utilidades, pero también las pérdidas de la misma manera, en función de los aportes de capital de cada uno de los socios? Entonces, esas son las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas están conformadas por accionistas, donde hay una junta general de accionistas y las acciones tienen un valor. Entonces, las acciones pueden costar a partir de 10 bolivianos hasta 1,000 bolivianos, dependiendo del tipo de empresa que sea. Estas sociedades anónimas son empresas ya grandes, ¿no es cierto?, que sus acciones pueden estar o no en la bolsa de valores de nuestro país, que funciona en La Paz. Entonces, estas sociedades anónimas están, los socios, o sea, los que participan en esta, están representados por el número de acciones. Obviamente, si uno tiene el 51%, va a ser el socio mayoritario.
y el 49% de los restantes puede ser una persona o pueden ser varias personas, ¿cierto? Y no va a ser para todos igual que para la sociedad. Por ejemplo, en Bol Sociedad Anónima, el valor de la acción, por decir un monto, tendrá un valor de $1,000, que no es lo mismo para la empresa X, Y, Z, que tiene el valor de la acción de $100. O sea, ¿en función de qué? En función de su valor corporativo de la empresa están el número de acciones. La sociedad en comandita simple. En la sociedad en comandita simple funciona bajo el sistema de que nosotros estamos considerando que hay dos tipos de socios, ¿cierto? Los socios que van a poner sus aportes de capital y los socios que van a poner su trabajo. Entonces, estas sociedades, como nosotros le llamamos sociedades en comandita simple, son empresas que existen dos tipos de socios, los socios comandatarios y los socios gestores. ¿Cómo van a responder? Las sociedades anónimas, antes de que me olvide, solo responden hasta el número de sus acciones. Las comanditas simples, como hay dos tipos de socios, los socios que ponen el capital y los socios que ponen el trabajo. Los que ponen el capital hasta el monto de su capital. En cambio, los socios gestores van a responder con todos sus bienes incluidos. Lo mismo para la sociedad en comandita por acciones. Estas sociedades son formadas por socios donde unos van a aportar su capital en acciones y los socios que van a aportar en trabajo, ¿cierto? Entonces, estas empresas existen en nuestro país, que son en este caso, las sociedades en comandita por acciones. La razón social de la empresa, o lo que se denomina la homonimia de la empresa, está formada, puede ser por alguno de los socios o puede ponerse o por otros socios, aumentando la palabra o la abreviatura A, ¿no? Sociedad comandita por acciones, SCA. De compañías son conocidas como las sociedades colectivas, donde la responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada respecto a todas sus obligaciones sociales de la empresa. La denominación o razón social de la empresa estará formada por el nombre patronímico de uno o alguno de los socios, y cuando no figure todo se le va a añadir la palabra compañía o la abreviatura CIA, ¿no es cierto? Entonces, Rojas y compañía quiere decir que es más, o sea, son, por decirles, está el señor Rojas, el señor Rejas, el señor Paz, el señor Pozo. Son 4 amigos que han decidido formar una sociedad colectiva, pero su nombre tiene que ir siempre con uno de los socios. Por lo tanto, Rojas y compañía quiere decir que vienen otros más, porque si no ponemos el compañía, estaríamos hablando de una sociedad unipersonal donde el señor Rojas es el dueño de la empresa y responde en forma ilimitada de todas las obligaciones de la empresa. Sociedades accidentales, o también llamadas de cuentas en participación, sociedades que se pueden formar para una actividad específica. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros queremos por esta época de carnaval traer traer globos entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a unirnos 2 personas o una empresa y una persona. Entonces, la unión o la fusión de 2 empresas o una persona con la empresa, pero para una actividad específica. Esas son las sociedades accidentales o de cuentas de participación. Termina el carnaval, termina la sociedad. Entonces, nos vamos a dividir nuestras, nuestras ganancias y concluye la sociedad.
En caso de que no hay, que nuestra sociedad accidental o de cuenta participación tenga una vida mayor, establece el Código de Comercio que las sociedades accidentales solamente tienen una duración de 1 año, ¿cierto? Entonces, luego de ese año, nosotros necesariamente tenemos que ampliar nuestro tiempo de vida como sociedad. ¿Estás, por favor? Arely, adelante. Buen día, Inge. Tenía una duda. ¿En qué se diferencian la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones? La sociedad anónima está compuesta solamente por socios en los que van a invertir acciones, ¿no es cierto? Su responsabilidad, digamos, yo tengo 10 acciones y el valor de la acción es 100, 10 por 100, entonces a eso voy a responder, a ese monto de capital. En cambio, la comandita por acciones, hay 2 tipos de socios. Los socios que ponen en las acciones, el monto de las acciones, por decirles 10,000 bolivianos, y otros socios que no tienen el dinero, pero sí son capaces de poner trabajo. Esos son los socios, en este caso, los socios gestores. Y estos van a responder en función de su trabajo. Y limitada los que ponen los gestores. Gracias. ¿De qué? Joel, adelante. Inge, ¿podría explicar la parte de comanditas simples, aparte, por favor? Claro que sí. La sociedad en comandita simple, así se llama, está compuesta de 2 clases de socios. Los socios colectivos o gestores, también conocidos, y los socios comanditarios. Los socios gestores o colectivos responden en forma solidaria, mancomunada de todas las obligaciones de la sociedad porque ellos no ponen el capital, son los que van a hacer la gestión, la administración, van a poner su trabajo. En cambio, los socios comanditarios, su responsabilidad es limitada hasta el monto de sus aportes de capital. ¿Es parecido entonces, comandita simple a comandita por acciones, Inge? Exacto. Uno es, las de responsabilidad limitada, aportes de capital. La comandita simple, aportes de capital. La comandita por acciones, acciones y gestores. Los 2 tienen gestores, ¿no? ¿Alguna duda más? Entonces, las más frecuentes que nosotros vemos al formar las empresas, tenemos las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. ¿Por qué las limitadas? Porque estamos diciendo, si nosotros ponemos 10,000 bolivianos para abrir nuestra empresa, vamos a responder hasta ese monto, hasta los 10,000 bolivianos, ¿no? En las sociedades anónimas, compramos acciones, vamos a responder por el número de acciones que tenemos. Si no somos el socio mayoritario, no podemos responder ante las pérdidas como socio mayoritario, sino en función del número de acciones que nosotros tenemos. Entonces, dentro de lo que son las empresas, ¿sí? Existen para impuestos internos existe el régimen general, que de acuerdo a la ley 843, son todas las personas naturales y jurídicas que desarrollan una actividad económica. Dentro de este régimen general tenemos, por ejemplo, las PRICO, las GRACO y el resto, ¿sí? Perdón. Alberta, dime, por favor. Disculpe, licenciada, me confundí un poco, o sea, las de sociedad comandita simple, o sea, solo tiene, o sea, creo que dijo que tienen socios comanditarios y socios gestores.
¿Y la comandita por acciones también tienen esas dos clases de socios? ¿O cómo era? Sí, o sea, la comandita simple tiene dos tipos, ¿no ves? Los comanditarios y los gestores. Los comanditarios son los que ponen el dinero, si quieres, en los aportes, en aportes de capital. Gestores son los que ponen su trabajo en la simple. Y en la de comandita por acciones hay igual dos tipos de socios, los comanditarios pero representados por acciones y los gestores. O sea, las dos tienen aquellos gestores que son los que ponen su trabajo y no ponen dinero, no ponen capital. Ya. Ya. O sea, se diferencian entonces por el socio que da las acciones, ¿no? Por así No, decirlo. que da el dinero, ¿no es cierto? Uno es representado por capital, que son los socios comanditarios que ponen 10,000 bolivianos, por decirlo, ¿no? Y los en la de acciones, el que compra acciones. Ya, o sea, otro da dinero y el otro da acciones, ¿no? Sí, son accionistas. Ya, muchísimas gracias. ¿Alguna duda más? Entonces, estamos hablando que estas empresas, ¿cierto? Para impuestos internos se clasifican dentro de lo que son el régimen general y las especiales, ¿sí? Dentro del régimen general podemos decir cuáles son las empresas que están dentro del régimen general. Aquellas empresas, ¿no es cierto?, que se dedican a la actividad económica, pueden ser las empresas unipersonales o las empresas jurídicas, cualquiera de las dos. Dentro de estas, dependiendo del monto que tienen, vamos a decirles, en el régimen general también hay una subclasificación en PRICOS, que son principales contribuyentes, y los GRACOS, grandes contribuyentes, y los demás, el resto de los contribuyentes. ¿Qué empresas entras? ¿Qué empresas son las que están en las que realizan las actividades? Venta de bienes, venta de mercaderías, electrodomésticos, vehículos, no sé, alquileres, restaurantes, karaokes, todas esas deben estar. ¿Quiénes no están comprendidas en este régimen? Las de régimen especial. Las actividades que pertenecen al régimen especial son, por ejemplo, el régimen tributario simplificado, el régimen tributario integrado, el régimen agropecuario unificado, ¿sí? Vamos a hablar qué es del régimen tributario simplificado. Dice, son aquellas personas que realizan actividades económicas pertenecientes a los comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos. ¿Quiénes no pueden inscribirse? Los que están en el régimen general, ¿no es cierto? Pero para pertenecer al régimen simplificado, dice que tenemos que tener un capital de bolivianos 12,001 hasta 60,000 bolivianos. Ese debe ser nuestro capital para pertenecer al régimen simplificado. Si tengo 70,000, ya tengo que pertenecer al régimen general. Las ventas anuales no deben ser mayor de bolivianos 184,000 para pertenecer al régimen simplificado. Entonces tenemos que cumplir, primero, que tenemos que ser artesanos, comerciantes minoristas, artesanos o vivanderos para pertenecer al régimen simplificado. Nuestro capital debe estar de 12,001 hasta 60,000. Y nuestras ventas anuales no deben ser
mayores a 184,000 bolivianos. Esos son los 3 requisitos para pertenecer al régimen tributario simplificado. Estos comerciantes minoristas, que son los comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos, también pagan impuestos, ¿no es cierto? Entonces, el pago se hace según la categoría al cual pertenece el régimen simplificado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, hay una tabla que nos dice dónde vamos a pagar bimestralmente. El monto para la primera categoría es de bolivianos 47 el pago, y mayor a este monto va a ser 350 el pago hasta la categoría número 6. Luego hemos hablado ¿de cuál vamos a hablar? A ver, del régimen tributario integrado, ¿sí? ¿Quiénes pertenecen a este sistema? El régimen, las personas que el transporte público urbano, el transporte público interprovincial. Quienes no pueden pertenecer a este grupo son personas que prestan el servicio de transporte interdepartamental de carga y o pasajeros, los que hacen transporte nacional o internacional, ya sea de carga o pasajeros, que posean más de 2 vehículos, personas que pertenezcan al otro régimen, ya sea régimen general, tributario simplificado o régimen agropecuario y unificado, o empresas de transportes urbano. Y finalmente el último que tenemos es el régimen, el RAU, ¿no? el régimen agropecuario unificado, también así se llama. Quienes pertenecen, el régimen nace por el decreto 24.466 y pertenecen a las empresas agrícolas, pecuarias, avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura, piscicultura, ¿no es cierto? Estas empresas pertenecen a este régimen. Organizaciones de pequeños productores. Quienes no pertenecen, obviamente, las que van a pertenecer al régimen general, las cooperativas dedicadas a actividad de plantas, mataderos, plantas de incubación, molinos, los regímenes que existen dentro las empresas. Entonces vamos a la empresa, vamos a impuestos internos, y en impuestos internos vamos a ver si pertenecemos al régimen general, al régimen tributario, al régimen integrado, al RAU. ¿Cuáles? Dentro del régimen general, además hemos dicho, hay los grandes contribuyentes y los PRICO también, que es una clasificación que se realiza dentro del régimen general. ¿Alguna duda o consulta aquí? Adelante. Ingeniera, buenas noches. ¿Me podría explicar sobre el régimen tributario general? O sea, en el régimen tributario general están todas las personas que se dedican a hacer alguna actividad económica. Es que, digamos, que no tener capital mayor a 60,000, o sea, los que venden autos, los que venden, todos aquellos están dentro del régimen general, salvo los que están dentro del régimen simplificado, el régimen integrado y el régimen agropecuario. Todo el resto tiene que estar dentro del régimen general, que realiza actividad comercial, ¿no? Ya, muchas gracias. Sí. Adelante, por favor, Dylan. Fui yo el que preguntó. Perdón. Yo,
¿Alguien más estaba levantando la mano, Joel? Sí, mi duda era que si una persona puede pertenecer a dos regímenes o existe alguna restricción para eso. A dos regímenes, o sea, al simplificado y al régimen general. Puede ser simplificado e integrado, por decir. Bueno, sí podría ser simplificado e integrado, sí podría ser, ¿no es cierto? Porque estábamos diciendo, usted es, por decirle, comerciante minorista y tiene un auto. Entonces podría pertenecer a los dos, realiza las dos actividades económicas. Pero, digamos, siempre, y hemos dicho, cumpliendo los requisitos. Si sus ventas en su actividad comercial son mayores de 184,000, corresponde que usted pase al régimen general. Si usted no solamente tiene un taxi, tiene 3 taxis, entonces tiene que pasar ya al régimen general. O sea, dije que el régimen general es el que paga mayor cantidad de impuestos, ¿verdad? Claro, el régimen general debe presentar estados financieros de manera obligatoria. Todos los que están en el régimen general tienen que presentar sus estados financieros, su balance general, su estado de resultados, todo eso. Los grandes contribuyentes incluso tienen que presentar auditados, ¿cierto? En cambio, los del régimen simplificado, los del régimen agropecuario unificado y el régimen tributario integrado no necesitan presentar estados financieros, simplemente pagan su impuesto y presentan unos facturas, otros no presentan ni siquiera facturas, llevan su libro de caja, lo que les dice impuestos internos, de acuerdo a la categoría a la que pertenezca. Sí, está bien, Inge, gracias. ¿Alguna consulta más? Entonces, continuamos con lo que es la contabilidad. Y bueno, vamos a ver lo que es la definición, pero antes vamos a ver los antecedentes históricos de lo que es la contabilidad. Bueno, siempre la información financiera ha sido determinante, pero la evolución de la contabilidad, o sea, los orígenes de la contabilidad se remontan a los años 3600 a 4000 antes de Cristo. Entre las primeras formas de contabilidad que se teníamos la denominada las pizarras babilónicas, el quipus, la terraja. Y el objetivo era simplemente controlar, ¿no es cierto? Y una vez que controlaban, ellos daban la información. Pero ellos registraban a su manera. Entonces, a partir del siglo XV prácticamente en Italia aparece el monje Fray Luca Pacioli, que crea los libros para registrar la obtención y aplicación de los recursos de las diferentes operaciones realizadas por las personas, ¿no ve? Así estos libros van a darnos una manera de cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuál es el ahorro que se tiene, ¿sí? Y él es prácticamente el que empieza con los registros. Evolucionando, y en el siglo XVIII, el Lagrange en Francia implanta el libro mayor tabular, cuya importancia es contar con las características de cómo se va registrando de manera consecutiva todas las transacciones comerciales que se van realizando. En la actualidad seguimos con los libros donde vamos registrando, y de esta información que se va registrando, libros diarios, libros mayores, se va a extractar la información para elaborar los estados
financieros, ¿no es cierto? Entonces, es una ciencia de naturaleza económica, como dicen muchos, que tiene por objeto producir información. Y para producir esta información se necesita conocer el pasado, el presente y tomar decisiones para el futuro. Esa es una de las definiciones de lo que dice la contabilidad. Entonces, muchos dicen que es una ciencia. Leandro Cañivano dice es una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos a todos los niveles organizacionales. Dice que la contabilidad es una parte integrante del sistema financiero del ente, es la técnica de procesamiento de datos, es el arte de registrar. Nosotros vamos a decir que la contabilidad agrupa todas las operaciones mercantiles de una empresa en forma ordenada y cronológica, registrando las mismas en libros especiales de los cuales se extracta la información para la preparación de los estados financieros. Ese es el objetivo de la contabilidad. Agrupar todas las operaciones mercantiles. ¿A qué nos estamos refiriendo con operaciones mercantiles? ¿Estamos comprando? ¿Estamos vendiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, agrupamos todas las transacciones, operaciones comerciales de una empresa en forma ordenada, las registramos en diferentes libros. El libro de actas, donde vamos a registrar la apertura de la sociedad. Estamos abriendo una sociedad, ¿no es cierto? Y al abrir la sociedad vamos a registrar en el libro de actas, donde vamos a anotar todas las reuniones que nosotros hacemos. En el libro diario vamos a registrar todo lo que son las operaciones y transacciones mercantiles de la empresa para luego llevarlos al libro mayor. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Vamos a anotar, registrar todo en libros especiales para luego obtener los estados financieros. En los estados financieros nos interesa el balance general, donde nos va a mostrar los activos de la empresa, todos los bienes y derechos que tiene la empresa, los pasivos de la empresa, las obligaciones con terceras personas y las cuentas patrimoniales, que son las obligaciones con los socios. ¿Cierto? Entonces, en las cuentas de resultados, que es las que a nosotros nos interesa, vamos a tener los ingresos de la empresa y los gastos de la empresa. Estos son los más importantes dentro de lo que son los estados financieros que nos interesan a nosotros. Entonces, por esto vamos a decir que la definición que nosotros vamos a utilizar nuevamente en contabilidad va a ser: la contabilidad agrupa todas las operaciones mercantiles de una empresa en forma ordenada y cronológica, registrando las mismas en libros especiales de los cuales se extractará la información para la preparación de los estados financieros. El objetivo final de la contabilidad es ese, ¿sí? Entonces, el tener los estados financieros. ¿Cuáles son los campos de acción de la contabilidad? Tenemos dentro de los campos de acción de la contabilidad la teneduría de libros, que se refiere a que nosotros vamos a registrar en los libros las diferentes transacciones. Vamos a hacer los asientos contables, vamos a hacer asientos o registros contables de lo que compramos, de lo que vendemos, de lo que cambiamos. O sea, todas las operaciones comerciales tienen que estar registradas en nuestro libro diario, que ya hemos visto que es un libro que tenemos que presentarlo como comerciantes de manera obligatoria, ¿no es cierto? El segundo campo de acción de la contabilidad es el diseño e implantación de sistemas contables. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos que diseñar un plan de cuentas para nuestra empresa.
de acuerdo a las características particulares que tiene nuestra empresa. No nos dedicamos a vender zapatos. Bueno, entonces tenemos que tener, hacemos una actividad comercial, que no es lo mismo que si nos dedicamos a producir, ¿no? A elaborar los zapatos, a hacer los zapatos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver de acuerdo a cómo es la empresa, se tiene que adecuar las cuentas que nosotros vayamos a necesitar. A eso se refiere el diseño e implantación de sistemas contables. El objetivo final de la contabilidad es la presentación de estados financieros, y entonces tenemos que decir, ¿qué dice la norma al respecto? Cuando nosotros hablamos de la norma, nos estamos refiriendo a qué dice impuestos internos al respecto, porque aquí estamos hablando de impuestos internos, que es el que nos dice que nos va a regular nuestro campo de acción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo tenemos que presentar el balance de apertura? Cualquier día, depende cuando nosotros queremos iniciar actividades. ¿Cuándo debemos cerrar estados financieros? ¿Qué dice al respecto? En este caso, impuestos internos. Para empresas comerciales, el 31 de diciembre, todas las empresas comerciales deben cerrar estados financieros. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, todas y cada una de las empresas que pertenecen al régimen general cierran estados financieros el 31 de diciembre. Tenemos que, otro campo de acción son los costos, ya sea para empresas comerciales, para empresas industriales o empresas de servicios. ¿Qué va a ser la peculiaridad de cada una de ellas, ¿no es cierto? Si somos empresas comerciales, no vamos a trabajar con lo que es simplemente mercaderías vendidas, porque estamos diciendo cuál es la característica de las empresas comerciales: compran y venden. Compro este lápiz y vendo el lápiz. O sea, no tiene ninguna transformación. No le voy a transformar, le voy a cambiar. Me han dado en cajones grandes, voy a vender en cajitas de 10, que les voy a poner mi logo, ¿no es cierto? Entonces, eso es, pero tengo que saber cuál es el costo de adquisición y cuánto es el costo del nuevo sistema de embalaje que yo estoy usando. O sea, como este cartoncito, esta cajita nueva que le estoy poniendo, cuál va a ser su costo, y eso tengo que adicionar para formar y ponerle el nuevo precio de venta a mi producto que estoy vendiendo. Y esas son sus características. Los presupuestos es una estimación, por lo tanto, para elaborar los presupuestos tenemos que conocer las cuentas de costos y las cuentas de balance. Las cuentas de costos son cuentas de resultado, las cuentas de balance son las cuentas de activos, pasivos y patrimonios. La auditoría no es nada más que la revisión de todo lo que hemos hecho en la contabilidad. O sea, que lo que se ha dicho y las normas que se han utilizado estén adecuadamente utilizadas. Ese es el campo de acción de la contabilidad. En esos campos va funcionando la contabilidad. Esos son los campos de acción. Entonces, dentro de la información financiera, de manera obligatoria, tenemos que presentar estos dos que para nosotros son importantes: el balance general de la empresa, el balance general de la empresa, perdón. Si nosotros hablamos de balance general, en el balance general presentamos todas las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas patrimoniales, ¿no es cierto? Entonces, esta es una cuenta que se tiene, también conocida como posición financiera, balance general o posición financiera. ¿Qué muestra el balance general? Todos los bienes y derechos de la empresa, las obligaciones con los terceros y las obligaciones con los socios. En el estado de resultados,
cuando nosotros vamos a hablar del estado de resultados, nos vamos a referir a las cuentas de pérdidas y ganancias, ingresos o gastos, como quieran llamarle. ¿Cuándo hay que presentar? Vamos a ver luego la fecha, pero ahora tenemos, además, estos estados del balance general y estados de resultados, tenemos que presentar el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto, los resultados acumulados y notas a los estados financieros. O sea, son obligatorios presentar estos estados, ¿sí? Entonces tenemos balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas a los estados financieros. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cuándo tenemos que presentar estos estados? Ya les he dicho, de manera obligatoria. Los estados financieros tienen que presentarse. ¿Quién nos obliga? Nos obliga impuestos internos. Cuando nosotros queremos comercial, uno de los requisitos es cumplir las obligaciones tributarias, ¿no es cierto? Pero si bien nos dice que tenemos que cumplir las obligaciones tributarias nos las da en este caso impuestos internos. ¿Y qué nos dice impuestos internos al respecto? Usted debe inscribirse, ¿no es cierto? Debe inscribirse a impuestos internos, sacar su NIT, que se llama el número de identificación tributaria, y una vez que usted ha obtenido su número de identificación tributaria, impuestos internos le va a decir a qué impuestos está sujeto, o sea, qué impuestos debe pagar de manera obligatoria. Las empresas comerciales y de servicios cierran estados financieros de manera obligatoria el 31 de diciembre. Las empresas industriales y petroleras el 31 de marzo. Las empresas ganaderas y agroindustriales el 30 de junio y en las empresas mineras el 30 de septiembre. Estos son los requisitos, o sea, las fechas de cierre de estados financieros obligatorios, ¿no es cierto? Entonces, sí, al decir obligatorio estamos diciendo ¿cuándo cerramos las empresas comerciales? 31 de diciembre. ¿De qué año? Todos los años. Entonces, una vez que cierro estados financieros 31 de diciembre, 120 días después debo pagar el impuesto a las utilidades de las empresas que se llama IUE. Pagar 120 días después de cerrados los estados financieros. ¿Qué se llama el impuesto? Impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Cuánto se paga? El 25% de todas las ganancias que se tienen. Entonces, si somos empresas comercial, 31 de diciembre cierro y 120 días pago después. Si soy empresa industrial o petrolera, el 31 de marzo cierro y pago 120 días. Ganadera y agropecuaria, 30 de junio, cierro 120 días, después pago el impuesto a las utilidades. Las empresas mineras, lo mismo, el 30 de septiembre y 120 días. Hablamos de las empresas comerciales, ¿no es cierto? Estamos diciendo, nosotros en este caso, empresas comerciales, 31 de diciembre, fecha de cierre de estados financieros. Transcurridos los 120 días, me he olvidado, porque 120 días, vamos a enero, febrero, marzo, y vamos a decir abril más. Recién, por decir una fecha, el 15, el 5 de mayo, el 10 de mayo, que tengo que pagar el impuesto a las utilidades de las empresas. La norma decía que tenía que pagar 30 días
120 días después, por lo tanto, abril ya se estaba cumpliendo. Y yo me olvidé. Entonces dice, nosotros hemos ido a sacar nuestro NIT, por lo tanto, nosotros somos sujetos obligados, coactivos, no es voluntario, es coactiva el pago de los impuestos. Entonces, ¿qué tengo que pagar? Multa en cumplimiento a deberes formales. ¿Por qué? Porque no he presentado, porque no he pagado, y primero, por multa en cumplimiento a deberes formales solamente por la no presentación del formulario. Empresa unipersonal o si soy empresa o si soy sociedad. Obviamente, mayor multa a las sociedades que a las empresas unipersonales. ¿Cómo se calcula la multa? Ellos ponen un monto, por decir, 250 UFBs. UFBs, unidades de fomento a la vivienda, y entonces estas UFBs se cotizan, así como el dólar. Vamos a decir que hoy día esté a 2 bolivianos en la UFB, 250 por 2, entonces tengo que pagar 500 bolivianos por no presentación del formulario, en este caso, del formulario 600, dependiendo qué tipo de empresa soy, del 610, del 650. Solo la no presentación. Tenía una ganancia de 20,000 bolivianos. Esa es otra multa, ¿no es cierto? La multa en cumplimiento a deberes formales solamente es por la no presentación del formulario. Por el monto que nosotros que hemos tenido una ganancia de 20,000 y el 25% de eso teníamos que pagar, nos cobran la respectiva multa, ¿no es cierto?, con interés compuesto y actualización de valor. Así dice el Código Tributario, que nosotros tenemos que pagar el monto que adeudamos a impuestos internos, valor actualizado a la fecha que vamos a cancelar. Si hoy día cancelamos y la UFB está en 2, mañana sube a 2.5, entonces hoy día pagamos a 2, mañana 2.5, sigue subiendo, sigue aumentando nuestro monto. Eso se llama actualización de valor. Más por el monto que nosotros teníamos que pagar, como no hemos pagado, tenemos que pagar un interés, y el interés que se calcula es el interés compuesto. Y de esta manera vamos sumando todas las multas que tenemos. Entonces, ¿qué no hemos presentado? Solamente el formulario, en este caso del IUE. Todos los meses, a partir de la inscripción a impuestos internos, tenemos que hacer la declaración del impuesto al valor agregado e impuesto a las transacciones. Por lo tanto, si no existe movimiento, igual tenemos que cancelar. Perdón, igual tenemos que presentar. Cancelar nada, porque hemos dicho, no hemos comprado ni hemos vendido nada, por lo tanto no existe, no hay defraudación, no hay monto que se tenga que cancelar, pero sí, hemos dicho, se tiene que presentar el formulario de manera obligatoria, así dice el código en este caso el Código de Comercio, que está establecido, que dice que la ley 843, que nosotros debemos obligatoriamente presentar los formularios, en este caso el formulario 200 y el formulario 400, responden al impuesto al valor agregado e impuesto a las transacciones. ¿Dudas, consultas? Si no hay
dudas, pasamos a lo que es la descripción del proceso contable. En la contabilidad, vamos a decir, se da inicio con el balance de apertura, que se refiere principalmente al balance que nos va a decir qué es, a qué actividad nos vamos a dedicar, quién va a ser el dueño de la empresa, si va a ser sociedad, va a ser una empresa unipersonal, cómo va a estar representado nuestro capital. Ese es el balance de apertura, el balance de inicio de actividades. Y para nuestro balance de apertura vamos a decir cuándo vamos a aperturar nuestra contabilidad, ya que nosotros tengamos el dinero, o sea, suficiente para hacer una inversión. Entonces, dentro del balance de apertura, el formato, por ejemplo, balance de apertura de la empresa El Angelito, ¿sí? El capital, vamos a decir que es una sociedad, entonces tendríamos que poner El Angelito SRL, ¿no es cierto? Si es que queremos, o, perdón, identificando esa somos. Limitar, balance de apertura o balance inicial practicado, la fecha en que se está practicando, expresado en bolivianos. Y tenemos el activo, donde hemos dicho todos los bienes y derechos de la empresa, el pasivo, las obligaciones con terceras personas y las cuentas patrimoniales. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el balance general, es diferente al balance de apertura. El balance de apertura se da siempre al inicio de las actividades. Si bien en impuestos internos no nos piden el momento en que vamos a inscribir dónde está su balance de apertura, es cuando cerramos gestión, cuando nosotros tenemos que tener nuestro balance, o sea, cuando recién nos vamos a presentar nuestro balance de apertura. Tenemos que tener 5 copias por lo menos del balance de apertura, porque vamos a ir a registrarnos en este caso como dice la norma, a la Caja Nacional de Salud, vamos a ir a la alcaldía, vamos a ir a Fundempresa, vamos a ir al Ministerio de Trabajo, a las AFPs, y todos nos van a pedir una copia del impuesto interno. O sea, el único lugar que no nos dicen que presentemos en ese momento el balance de apertura, sino hasta el final. Entonces, en el patrimonio vamos a reflejar las cuentas que vamos a tener, o sea, las formas. Como estamos diciendo, vamos a hacer una sociedad de responsabilidad limitada, podemos poner el capital es del socio A 100,000 y del socio B 80,000. El detalle de cómo está compuesta nuestras. Si somos una empresa unipersonal, entonces vamos a decir solamente el capital de 180,000 y no tiene por qué tener, simplemente va a ir el nombre de la persona, Ángel Pérez, y listo, el dueño de la empresa, ¿cierto? Nos van a dar el número de identificación tributaria, que va a ser el número como el número de carnet de identidad que tenemos en la empresa. Si somos empresa unipersonal, va a ser nuestro carnet de identidad con la terminación que nos den para hacer las declaraciones de impuestos. Entonces, ese es el balance de apertura. Se inicia con este balance de apertura todo lo que es la contabilidad. Cuando iniciamos actividades, hemos dicho, para hacer el balance de apertura no necesitamos, ¿cierto? Para hacer nuestro balance de apertura, en ningún momento vamos a necesitar una fecha establecida, pero sí vamos a necesitar que esté firmada por el gerente de la empresa y por el contador de la empresa. Entonces, esas son las características que tiene que tener un balance de apertura. Perdón. El segundo paso son las transacciones comerciales. Una vez que hemos iniciado actividades, vamos a hacer las compras, la venta de todas las mercaderías que nosotros queramos hacer. Por lo tanto, vamos a
comprar con factura y vender con factura. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener. La factura es un documento de respaldo y no así, por ejemplo, el recibo. Es un documento que cumple cierta, ¿no es cierto? Esto es una factura que me va a servir de respaldo para decir, en este caso, aquí dice consumo, pero en un detalle, un plato de charque boliviano 50, 2 cervezas. Entonces estoy llevando al detalle. Si voy a vender sobre una empresa de farmacéutica, diré 2 tabletas de aspirina. Entonces, lo que estoy vendiendo. La factura es para decirme que estoy vendiendo. Porque soy una empresa, en este caso, farmacéutica. Si soy una empresa que vende azúcar, 1 kilo de azúcar, 2 kilos de, qué sé yo. Y cuando yo esté comprando 1 quintal de azúcar, entonces para ver a cuánto estoy comprando, a cuánto estoy vendiendo, estas son las características. Otro documento que respalda las transacciones comerciales, por ejemplo, son las letras de cambio. ¿Qué es una letra de cambio? Es un documento para vender a crédito. Es un documento que se puede, en este caso la letra de cambio, que puede usted negociarlo con cualquier, o sea, puede venderlo a una entidad financiera. Entonces, ¿cuánto me debe este señor? 5,000 bolivianos. Entonces, voy al Banco Nacional y le digo, tengo esta letra de cambio, ¿me compra? Me dice, sí, yo le compro obviamente no me va a comprar a los mismos 5,000. Dice, le pago 4,500 ahora, en este momento. Ya, bueno, entonces yo ya me he deshecho de la letra de cambio y es el Banco Nacional el que tiene que encargarse de cobrar a la persona que me ha emitido la letra de cambio. Otro documento que se utiliza, por ejemplo, es el cheque. El cheque es un documento que sirve para respaldar las transacciones comerciales, de cuánto realmente estamos pagando, lo que se conoce en impuestos internos como la bancarización. El otro documento que utilizamos para ventas a créditos también se llama el pagaré. El pagaré está conocido en este caso como un interés, como se puede considerar intereses y no así en la letra de cambio. Entonces nos debe tanto más su interés y le colocamos el interés que tiene. Esos son los documentos que van a respaldar las transacciones comerciales. Todas las transacciones comerciales en contabilidad tienen que estar necesariamente respaldadas con los documentos. ¿Dudas, consultas? Y no hay dudas, vamos a ver el libro diario. Lo que vamos a ver es el formato del libro diario que vamos a utilizar. ¿Sí? El libro diario dice, el primer asiento es el balance de apertura. Sí o sí tiene que tener. El segundo registro contable ya nos va a decir qué estamos haciendo. Estamos pagando por alquileres 6 meses por adelantado, que estamos registrando. En el debe vamos a poner los montos, ¿no es cierto?, que están entrando, en este caso, los alquileres, lo que entra a la empresa. En el haber, lo que sale de la empresa, cómo estamos pagando. La fecha en un registro contable, en un asiento contable va la fecha, el número de asiento, por eso se le llama asiento, ¿cierto? Entonces, correlativo, primero el balance de apertura, segundo, tercero, cuarto, quinto. El folio del mayor es las hojas del mayor correspondientes. En el debe van a ir los montos y el haber. Muchos libros diarios tienen para los centavos una columnita pequeña, eso no es problema.
Y luego tenemos en el registro del libro diario, tenemos la glosa. La glosa es la que va a aclararnos qué estamos haciendo en la transacción. Entonces, por el pago de alquileres de 6 meses adelantado, según factura número 256. Entonces, nos está diciendo cuál es el documento que respalda qué estamos haciendo en la transacción. Por eso es importante, ¿no es cierto?, la glosa. Esas son las partes que tiene que tener cualquier libro diario. Una vez que nosotros hemos registrado el libro diario, tenemos el libro mayor. Los pases al mayor. Los mayores son las cuentas, se representan en forma de T y tienen la siguiente estructura. Aquí va a ir el título, o sea, el nombre de la cuenta que vamos a poner, los débitos o cargos, como se llama, y los abonos o créditos en números. Además, vamos a ir poniendo el número de asiento respectivo. Del asiento número 2, la cuenta, estamos acreditando 7,000 bolivianos a la cuenta K. Entonces, en este caso, se está acreditando 7,000 bolivianos en la cuenta del asiento número 2, que estamos registrando simplemente para hacer una verificación de lo que se ha registrado en el asiento número 2. Del asiento número 3, otra vez hemos acreditado 2,900 y vamos registrando para luego sumar al finalizar todos los débitos o créditos que se han realizado en las diferentes cuentas. Una vez que nosotros tenemos el libro mayor, vamos a proceder al balance de sumas y saldos. El balance de comprobación de sumas y saldos nos sirve para que nosotros veamos si nuestras cuentas, nuestras diferentes cuentas se han igualado. Sumas y saldos. De sumas, primero, el debe y el haber deben igualar. Los saldos también tienen que igualar. Entonces, este es el balance de comprobación de sumas y saldos con el movimiento de todas las cuentas que hemos utilizado durante la gestión que ha durado la empresa. Luego de lo del balance de sumas y saldos, tenemos que hacer los asientos de ajuste. ¿Qué son los asientos de ajuste? Simplemente los asientos de ajuste nos sirven para cerrar, antes de cerrar los estados financieros, tenemos que ajustar, actualizar cuentas, tenemos que apropiar adecuadamente, poner en los bolivianos del día de cierre, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos asientos de ajuste se hacen siempre, casi la mayoría de las veces, a cierre de estados financieros, o sea, para las empresas comerciales, la mayoría van a estar al 31 de diciembre. Nosotros hemos hecho los asientos de ajuste, vamos a hacer la hoja de trabajo de preparación de estados financieros, donde vamos a partir de las sumas, los saldos, los ajustes, saldos ajustados, y vamos a tener las cuentas de resultados y las cuentas de balance, donde vamos a clasificar cada una de las cuentas para luego igualar. Así como sumas y saldos en el balance de comprobación de sumas y saldos están igualados, los ajustes también los asientos de ajustes tienen que estar igualados y los saldos ajustados por ende. Los resultados tienen que darnos igual las pérdidas o las ganancias que se han tenido en la empresa. Una vez que nosotros tenemos los saldos, vamos a tener el balance general ya con cierre de estados financieros, en este caso 31 de marzo para una empresa industrial, nos da el activo de la empresa, el pasivo y el patrimonio, resultados, los ingresos y los gastos que se ha tenido en la empresa. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Está claro? Perfecto, entonces,
El trabajo que vamos a hacer va a ser los requisitos para abrir una empresa. Vamos a hacer grupos de 10 personas porque somos muchos, son ciento y tantos estudiantes. Entonces, los grupos lamentablemente tienen que ser de 10 personas, ¿sí? Ustedes, ¿cómo nos vamos a organizar? Vamos a hacer el grupo y ustedes me envían vía WhatsApp los integrantes del grupo y yo les doy el tema. ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer? Los requisitos para abrir una empresa. Entonces, si bien aquí están los requisitos generales para abrir cualquier tipo de empresa, entonces yo les voy a decir, a ver, ustedes van a abrir una empresa industrial, ustedes una empresa comercial, una de servicios, y así les voy a ir dando los tipos de empresa que van a ir para que nosotros vayamos viendo las particularidades de cada una de las empresas para aperturar. Los requisitos en general que nosotros necesitamos para abrir una empresa están en la diapositiva, están en el libro. Me gustaría que si ustedes pueden inventarse una empresa, vamos a hacer empresa comercial del tipo, qué sé yo, publicidad. Entonces, para ¿qué tipo de empresa? Vamos a hacer una empresa unipersonal. Perfecto, les tocó unipersonal. Hagan su empresa unipersonal, a qué lugares tienen que inscribirse, ahí está, ¿no es cierto? No es un secreto de Estado, pero lo que queremos ver es cuáles son las particularidades, qué tipo de empresa vamos a constituir, entonces ahí empezamos. Una vez que sabemos qué tipo de empresa, dónde nos vamos a inscribir, a Fundempresa, ¿por qué servicio de impuestos? ¿Por qué a la alcaldía municipal? ¿Cuáles son los requisitos? A la Caja Nacional de Salud, ya tenemos, incluso tenemos la información, hasta los montos que tenemos que pagar si somos una empresa unipersonal, entonces es prácticamente un trabajo de investigación para ver qué tipo de empresa y cuáles son los requisitos particulares para esos tipos de empresa. Entonces voy a esperar vía WhatsApp la formación de los grupos, ¿sí? Y en función de que me vayan dando los grupos, yo les voy a decir qué tipo de empresa tienen que trabajar. Adelante, Víctor Hugo. Disculpe, cuando me quería unir al grupo de WhatsApp me salía que he sido eliminado del grupo y no estoy pudiendo unirme al grupo. ¿Y por qué no? ¿Estás repitiendo? Sí. Bueno, entonces me envías vía WhatsApp tu nombre y tu número de teléfono para que te incorpores, ¿sí? Su número de teléfono no conozco. O su WhatsApp. O está colocado en la cosa. Está colocado en la web también. Ya. Bueno, ya, gracias. ¿Alguien más respecto al trabajo? ¿Qué día vamos a entregar el trabajo? Hoy día estamos a lunes 8 de marzo. ¿Para el 12 de marzo está bien? El que calla otorga. 12 de marzo, entonces el trabajo es requisitos para aperturar una empresa. Voy a dar eso. Ok, si no hay más dudas, hemos terminado el tema, la unidad temática número 1 y tenemos el trabajo pendiente nomás. Quedamos ahí, nos vemos el día miércoles con ustedes. Adelante, dígame.
Tenía una duda de lo explicado. Usted Dígame. mencionó en el libro diario la glosa. ¿Podría explicarme nuevamente a qué se refiere? La glosa es la aclaración de lo que se está anotando en el asiento, o sea, por decir compramos, entonces compra de mercaderías. Entonces, en la glosa se pone por la compra de mercadería, de 120 de mercaderías, porque va a estar la factura que nos va a decir cuántas unidades estamos comprando, según factura número 3577 y pago con cheque. Estamos aclarando qué se está haciendo en el asiento o en el registro contable. Está bien. Y una duda más. Usted mencionó que en la hoja de trabajo y en los ajustes hace como una igualación. ¿Puede explicar eso? ¿Qué quiere? O sea, ya cuando estemos haciendo las transacciones, o sea, la práctica vamos a ver, pero siempre vamos a igualar. ¿Qué quiere decir igualar? Si yo tengo en el libro diario, en el debe 10 y en el haber tengo que tener 10. Eso es igualar, ¿cierto? No puedo tener 9 en el haber, en el debe y 5 en el haber. Ahí no estamos igualados. En la contabilidad tienen que ser los mismos montos, o sea, 10 aquí, 10 en el otro lado. Está bien. Gracias, Liz. ¿De qué? ¿Alguna duda más? Fidel, adelante. Buenas tardes, Licen. ¿Me podría explicar de nuevo sobre el trabajo, por favor? El trabajo es requisito para abrir una empresa. ¿Sí? Entonces van a ser grupos de 10 personas y a medida que ustedes me van mandando vía WhatsApp los nombres de los integrantes del grupo, yo les voy a decir, usted va a trabajar, por decirle, una empresa constructora. Entonces, tiene que averiguar los requisitos para aperturar una empresa constructora. Viene el otro grupo, que vamos a decir que es de Nicole. Nicole, con su grupo de 10 personas, va a trabajar una empresa de publicidad. Entonces, ella tiene que averiguar los requisitos para aperturar una empresa de publicidad. Les puedo decir, usted va a hacer empresa de publicidad unipersonal y los otros van a decir, y yo les voy a decir, sí, usted va a trabajar una empresa de publicidad unipersonal. El otro grupo, empresa de publicidad de responsabilidad limitada. Entonces, para ver las diferencias, ¿sí? Sí, está bien. Muchas gracias, Licen. Ok. Johnny, adelante. Le hice una pregunta, ¿y cómo vamos a hacer para, o sea, le vamos a entregar el trabajo en documento, vamos a exponer todos? ¿Cómo va a ser eso? No, vamos a hacer solamente unas diapositivas, ¿no es cierto? Vamos a hacer unas diapositivas y yo, por ejemplo, no, le puedo decir, a ver, grupo 5, como somos tantos los grupos, grupo 5 presente, usted tiene que haber de una empresa industrial. Ah, perfecto, una empresa industrial de sociedad anónima, muestre muestre su trabajo. Entonces nos comparte el trabajo, revisamos todos, preguntamos si tenemos dudas y si no tenemos dudas, nada, ¿sí? Es prácticamente un trabajo de investigación, pero en diapositivas para mostrar, para ver las diferencias principalmente. No todos vamos a presentar. A suerte no presentamos. Si nos tocó y no hicimos, pues nada, ¿no? ¿Alguna duda? Adelante. Disculpe, Inge, ¿hay un máximo de diapositivas? No, no vamos a poner máximo, pero no creo que pase más de 10 diapositivas, ¿no? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí.
Adelante, Sergio. Bueno, Inge, tengo el mismo problema de mi compañero que, bueno, estoy repitiendo la materia y me sacó del grupo. No me puedo unir con el número de teléfono, le escribí un mensaje ya a su WhatsApp. Ah, ya, perfecto. Entonces, yo después de clases, aún más tarde, yo los incorporo. Listo, muchas gracias. Y está subiendo de nuevo los videos porque el anterior semestre tuve algunos problemas con el internet y un montón de cosas. Sí, vamos a subir los videos, pero los videos no los subo cada clase, ¿sí? Los voy a subir fin de semana. Uy, bueno. Entonces, lo de lunes, miércoles y viernes voy a subir el sábado. Listo. Sería para el viernes, entonces, el trabajo y los grupos, ¿no? Sí, el 12 de marzo es viernes, sí, correcto. Listo, perfecto, gracias, Inge. ¿De qué? Y una consultita más, ¿esos grupos se van a mantener para los demás trabajos más adelante? Sí, para hacer los trabajos, sí. Son los mismos grupos con los que van a trabajar. Listo, muchas gracias, Inge. ¿De qué? Disculpe, Lice, una duda más. ¿Cuánto valdrá la práctica? Uy, no hemos quedado, creo, ¿no? Creo que no. Ya, pondré para la próxima clase, pondré pendiente esto, que tenemos que poner un valor. Ponderación, ¿ve? De práctica. Vayan pensando, puede ser 20-80, 30-70, máximo 40-60. Vamos a meter a votación la próxima clase y en función de eso decidimos cuánto es la práctica, ¿sí? Lice, y ¿hasta cuándo tenemos que avisarle eso de los grupos y cuándo nos va a avisar sobre qué vamos a exponer cada grupo? Por vía WhatsApp, ustedes me envían, puede ser en el transcurso del día hasta mañana, ¿sí? Y yo les envío inmediatamente, seguramente voy a ir recibiendo, ya les voy a ir enviando usted, grupo 1 trabaja empresa tal, grupo 2, y así les voy respondiendo. ¿Alguna duda más? Dudas, quedamos ahí, nos vemos el día miércoles para el avance de la materia. Gracias por su atención. Estoy Inge, hasta el miércoles, muchas gracias. Hasta el miércoles. Hasta luego. Miércoles, Inge.